Bueno, jóvenes, entonces estaríamos hablando sobre los orígenes de la demografía y diríamos que los primeros pensadores creían tener la certeza de poseer las respuestas y aseveraciones que representaba el crecimiento demográfico y con ello pues la aplicación para la sociedad. Si vemos en la actualidad sucede lo contrario y vamos a decir que la esencia del pensamiento científico moderno consiste en suponer que no se tiene la respuesta y en aceptar el examen de cualquier indicio de independencia del resultado que éste parezca apuntar. También decimos que hay distintos indicios disponibles para dar explicaciones tentativas. ¿Cuáles serían estas explicaciones tentativas? Pues las teorías que van a contribuir a orientar el pensamiento y el afán de comprender la demografía. Por ejemplo, acá podemos observar que en la época antigua, aunque la demografía no estaba como en la actualidad, no era moderna, pues ya se reflexionaba sobre el tamaño y el crecimiento de la población. Tal era en Egipto, en Grecia y Roma, donde se recopilaron algunos censos. Todo esto fue con fines fiscales. Permítanme un momentito. Permítanme. ¿Ven que cambia la diapositiva, jóvenes? Perdón. Sí, sí cambia, licenciado. Sí, te acaba de cambiar. Gracias. Entonces, como les decía, se habían realizado algunos censos, pero estos estaban con fines fiscales. Y si recordamos, también eran militares o administrativos. Por ejemplo, en China, también se menciona Aristóteles, que fue uno de los que vio la necesidad de equilibrio entre la población y los recursos. Por ejemplo, Aristóteles recomendaba límites al crecimiento poblacional para evitar la pobreza y los conflictos. También Platón presentó reflexiones con respecto a la población que solo contemplaban un reemplazo de la población. También las sociedades antiguas parecen haber tenido una intensa preocupación por respecto a la población y ellas le dieron un alto valor a la reproducción, también a la forma de reemplazo de las personas que habían fallecido como consecuencia de la elevada mortalidad que existía en esa época. También era un hecho que la capacidad reproductiva en esa época era adjudicada o la atribuían a un dios. Esto ocurría por lo general en la antigua Grecia, donde se le atribuía a diosas que tenían a su vez encomendada la función de ayudar
a los humanos a traer con bien a los hijos al mundo y a criarlos hasta la edad adulta. Sin embargo, hasta la Grecia clásica no se encuentra ninguna doctrina demográfica que sea claramente formulada. Aparecen las leyes de Platón y este a su vez insiste en que la estabilidad demográfica es esencial para alcanzar el estado de perfección humano. Por ejemplo, acá en la misma época existían diversas opiniones. Un pensador que vivió en el mismo siglo que Platón, llamado Cautilya, quien señaló que la posibilidad de un desequilibrio tanto entre la población de un territorio y sus recursos era siempre preferible que existiera un excedente de población. Otra cuestión que se suscitó en la antigüedad es que en el Imperio Romano, en el reinado de Julio y Augusto César, estuvieron dominados por doctrinas denominadas pronatalistas, o sea, ellos estaban a favor de los nacimientos. Y por ejemplo, Cicerón, que era uno de los emperadores que veían en el crecimiento demográfico un medio de cubrir aquellas bajas que eran causadas por la guerra. Recordemos que en esa época, por el comercio, por los territorios existían muchas disputas y por ello muchas guerras. Y pensaban que los nacimientos, y ellos lo llamaban como el producir individuos, era necesario para así lograr colonizar y tener un imperio. Y si vemos este pensamiento, no ha cambiado mucho desde entonces, porque aparece una ideología que sigue en pro de los nacimientos, pero esta va ligada ya de forma a diferentes objetivos, ¿verdad? A pesar de todo, pues el Imperio Romano en su etapa final tuvo un descenso en la natalidad. Esto se pudo haber dado, pues en esa época existían muchas enfermedades. Por ejemplo, en la Edad Media, el interés por la población decae porque ellos el, el interés a una ciudad de mayor ideología, de mayor visión. Acá, por ejemplo, aparece la peste negra que se vivió en el siglo XIV. Y si recordamos, generó diversos cambios drásticos en la población europea y esto eventualmente despertó nuevas reflexiones sobre su impacto tanto en lo económico como en lo social. Si nosotros vemos la demografía está siempre de la mano con la economía y por ello es necesario que nosotros la veamos. Por ejemplo, en la Edad Media, perdón, al estar
Aquí se dio el caso contrario porque estaba dominado por doctrinas antinatalistas, o sea que ya no dejaron a un lado el querer demasiada población. Y acá, por ejemplo, San Agustín consideraba a la virginidad como la forma más elevada de la existencia humana. Según San Agustín, eh, el, el que no se tuviese relaciones sexuales contribuía a completar la ciudad de Dios que él creía y así no acelerar el fin del mundo. Este periodo de la historia europea se caracterizó por ser fatalista y en este periodo también se dio un estancamiento económico en lo que la población respecta y esto se dio varios siglos. Acá los pensadores vinieron y se limitan a la idea que que Dios se encargaba de regular todo y hacia el siglo VIII, tras el descubrimiento de ciertos escritos de Aristóteles, vienen y se dan nuevas ideas que empezaron a oírse en Europa. Acá aparece Santo Tomás de Aquino, que dice que contraer matrimonio y, y crear una familia en nada era inferior al celibato, o sea, era una época en que también la Iglesia Católica tenía mucha relevancia. Entonces, por eso se refiere a esto. Y también podemos decir que es hacia el siglo XVII. Acá se da el auge del mercantilismo. ¿Se recuerdan todavía qué es el mercantilismo, no? A ver, Jocelyn, anda por ahí, Jocelyn. ¿Me escuchan, jóvenes? Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, según lo que Buenas. recuerdo, el mercantilismo fue una época en donde se dio el comercio. Así, el comercio. No sé si estoy... Muy bien. A ver, todavía se recuerda de historia de las doctrinas, ¿no? Un poco. Ah, bueno. Es para que no sienta que estoy dando la clase solita. Gracias por el apoyo. Acá se da el auge del mercantilismo que sostenía la importancia para las naciones, el aumento del comercio y de la riqueza. Acá se da un crecimiento y ya no se enfoca tanto en el reemplazo de la población, pero a la larga era considerado como esencial para el aumento de las rentas públicas. Eh, por ejemplo, en Alemania, unos escritores consideraban que la riqueza de una sociedad era igual a la producción total menos los salarios pagados de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que el nivel de salarios tendía a bajar a medida que crecía la mano de obra disponible. Y esto pues resultaba de cierta forma ventajoso para el país porque al contar con una población creciente, ellos adquirían más riqueza, pues porque tenían bastante mano de obra y no tenían que pagar altos salarios. También se dice que, permítame un momentito.
que a la altura del siglo XVIII, la doctrina pronatalista de los mercantilistas no parecía haber tenido un éxito en fomentar un crecimiento demográfico rápido, mientras se había dado un cambio que iba asociado a la generación de niveles crecientes de pobreza. Acá aparece una reacción contra el pensamiento mercantilista y se empieza a cristalizar la filosofía fisiocrática. A ver, ¿se recuerda alguien de la filosofía fisiocrática? Anda ahí por ahí Cristian Ubaldo. Cristian anda desaparecido. Y José Feliciano, que me apoye a ver qué se recuerda de la filosofía fisiócrata. Hola, sí me escucha, disculpe, soy Cristian. Sí, Es que no, estaba hablando y no se me escuchaba por mi micrófono. Mil disculpas, pero sí estoy aquí. Según el pensamiento fisiócrata, es el que se centraba que la riqueza siempre, o bueno, siempre provenía de la tierra y de la agricultura, que era bueno, normalmente en Francia, que era la actividad productiva que más generaba excedente en el siglo XVII. Muy bien. Pues acá como el compañero decía, aquí la mayor fuente de riqueza era la tierra. Entonces, por lo tanto, no le ponían tanta atención o no le daban tanta importancia a las personas, porque acá constituye la verdadera fuente de riqueza de una nación, pues la tierra. Acá aparece Adam Smith, como sabemos es uno de los más famosos exponentes de esta línea de pensamiento, y pensaba que existía una armonía natural entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico. Esto iba dependiendo siempre de uno del otro. También Adam Smith creía que el tamaño de una población viene determinado por la demanda de mano de obra, que a su vez viene determinada por la productividad de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Según la filosofía de Adam Smith, que la productividad de la tierra más la mano de obra es igual al volumen de la producción. Entonces podemos decir que a finales del siglo VIII, en pleno predominio del pensamiento fisiocrático, se hace una entrada a la primera gran teoría de la población, ¿va? De Roberto Malthus, y de distintos pensadores. Por ejemplo, vamos a hablar aquí del nacimiento de la demografía moderna a partir del siglo VII, y aparecen los primeros análisis cuantitativos. Aquí aparece John Grant, que era entre 1620 y 1674. Era un comerciante inglés que era considerado uno de los fundadores de la demografía, y aparece con su obra clave, Observaciones naturales y política hecha entre las tasas de mortalidad. Esta obra fue publicada en 1662,
y acá analiza los registros de las defunciones en Londres e identifica patrones regulares en los nacimientos, en las muertes y en las enfermedades. Acá ya empiezan a introducir la idea ya de las tablas de mortalidad. Acá se originan ya las primeras tablas de mortalidad. Y esto es importante ya que aplica distintos métodos cuantitativos a fenómenos sociales y además da un enfoque revolucionario. Por ejemplo, acá también otro de los primeros pensadores, de los primeros analistas, perdón, aparecería William Petty en 1623 a 1687. Recordemos que William Petty era un economista inglés contemporáneo a Grant. Utiliza Petty ya los datos demográficos para poder estimar el ingreso nacional y así poder proponer políticas económicas. William Petty fue considerado el precursor de la estadística política. Acá también aparece en el siglo VIII las ilustraciones y el crecimiento del interés demográfico. Al parecer aparece el concepto de población óptima por Ricardo Cantillon y otros economistas franceses ya empiezan a vincular la población y la economía, empiezan a surgir los primeros censos modernos en varios países. Como les decía, ya aparece Malthus y el pensamiento económico demográfico. Acá Thomas Robert Malthus, si se recuerdan, 1766-1834. Publicó en 1798 el ensayo sobre el principio de la población. Esta tesis aparece como la principal. Aquí la población nos habla de que tiende a crecer más rápido que los recursos. Y si entramos de lleno a la perspectiva malthusiana, que tiene sus orígenes en los escritos del clérigo, perdón, y además, sin lugar a dudas, su obra, que fue una de las más influyentes y de las que han tratado de poner la relación entre el crecimiento demográfico con sus diferentes consecuencias a nivel social. Malthus, al igual que otros autores, apoyan el trazar una forma sistemática de explicación en relación a las consecuencias que puede haber al existir un crecimiento y qué causas se podrían dar. Acá las causas de crecimiento demográfico que habla Malthus es que creía que los seres humanos, como las plantas y los animales, no tenían ningún impedimento en incrementar la población de la especie, por lo que consideraban que ese era el instinto y que solo iban a ser impulsados por la reproducción. Permítanme, se lo voy a tomar. Como les decía, solo iban a estar impulsados por la
reproducción y que si no se daba un freno al crecimiento de la población, los seres humanos se multiplicaban hasta alcanzar cifras que fueran incalculables. Y claro, en esa época nunca se llegó a dar eso, ¿verdad? Pero siempre fue la preocupación. Y si vemos ahora, es evidente que tampoco la humanidad no ha alcanzado tales proporciones de crecimiento y que sí se han dado cierta intervención de frenos que van a impedir ese pleno potencial biológico. Por ejemplo, uno de los frenos al crecimiento de la población es la falta de alimentos. Y acá decimos que la proporción de los alimentos no es igual que la proporción de la población. Y aquí Malthus se refiere que los alimentos crecen en forma aritmética. Quiere decir esto, que crecen de 2, 4, 6, 8, 10. Y sin embargo, uno de los frenos que Malthus habla que son positivos y que se dan dentro de la humanidad es la mortalidad. Y acá habla que no importa la causa que origine esa mortalidad, pero lo importante que exista ese freno para evitar el crecimiento de la población. Entonces, si nosotros vemos en la actualidad, por ejemplo, con el recién pasado COVID, se crean muchas teorías que fue un freno para disminuir la población. Se habló también de eliminar a la población que era demasiado vieja. Se habló de que era para restringir a población que era vulnerable por las distintas enfermedades. Entonces, o sea, es como traer un poquito de esas teorías que acabamos de pasar, ¿verdad? O sea, lo vivimos. Incluso han salido nuevas teorías que se espera otra pandemia. Se habla de que igual la peste negra fue también para eliminar a gente. Entonces, a esto se refiere Malthus, o sea, para que vean la época en que Malthus está y todavía sigue en boga todo esto. Entonces, también existe, y Malthus habla de los famosos frenos preventivos. Acá son todas las limitaciones de los nacimientos. ¿Y cuáles serían esos frenos preventivos? A ver, Camilo José anda por ahí. Sí, licenciado. ¿Cuál cree usted que serían esos frenos preventivos de los que habla Malthus? No he leído la lección, pero asumo que serían como... Si estamos hablando de que un freno positivo era la mortalidad, las muertes por enfermedades y pandemias, los frenos preventivos para que no haya natalidad, ¿cuál sería? Tecnología. Que limite los nacimientos. Tecnología. No, o la educación. Podría ser la educación sexual, porque aquí él toca como uno de los frenos preventivos
el celibato, por así decirlo, el no tener relaciones, sí. El no tener relaciones sexuales, los anticonceptivos e incluso en ocasiones el aborto. Y acá esto va más en contra de la moral y más en contra de la religión, ¿verdad? Porque según Malthus, este último freno de crecimiento va a ayudar para que no haya una falta de alimentos. Y, y esto, pues su base para este argumento va a ser que las poblaciones van a tender a crecer más deprisa que sus recursos alimenticios, dado que la población tiende a crecer geométricamente, es decir, 2, 4, 8, 16, 32. Y acá Malthus dice que una pareja puede tener 4 hijos, pero 16 nietos. Y en ocasiones vemos a familias que tienen un hijo único y llega este hijo único a tener tres hijos. Entonces, a esto es lo que se refiere Malthus. Mientras que la producción de alimentos cada vez crece aritmética. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el mercado, en el supermercado, cada vez el costo de las carnes se va elevando. Las que son más difíciles se van haciendo de comprar son la carne de vaca o de res, como quieran llamarle, porque los costos de producción, lo que abarca el que crezcan, el que puedan estar ya listas para su consumo, es mucho mayor, mucho más amplio ese tiempo que si vemos la carne de pollo, que está, o sea, es elevada, pero no tan elevada como la carne de res. Entonces, este es un ejemplo bastante evidente y que va limitando. Incluso si nosotros vemos, ya empiezan a crear las famosas carnes sintéticas. Tenemos la carne sintética de camarón y que hemos consumido en los ceviches, que es donde más la introduce. Entonces acá hablamos que la producción de los alimentos cada vez es insuficiente y que no se puede añadir como que más tierra para ser cultivada, justifica Malthus. Y según el orden natural de las cosas, pues el crecimiento de la población termina por desbordar la existencia de alimentos, y la falta de estos va a acabar por detener el aumento de la población. Pues acá Malthus era consciente que la falta de alimentos rara vez va a ser un factor de mortalidad. O sea, igual si nosotros vemos en Guatemala, hay índices de mortalidad, pero si ustedes van y buscan en la CIRSA, aparecen enfermedades de origen diarreico, enfermedades de origen pulmonar. También se habla de que son las que tienen mayor índice de muertes. Entonces, acá, a pesar de que Malthus habla de estas altas tasas de crecimiento poblacional y que esto puede ser causa de
que ya no exista comida y esto a su vez lleve que sea un factor de muerte, pues no es así. Nosotros lo hemos visto, aún en Guatemala existe el corredor seco, pero no es significativo las causas de muerte en el país por falta de alimento. Dentro de los frenos positivos, es decir, las causas de mortalidad, fundamentalmente hay medidas tanto de orden moral como físico, según Malthus, y estas van a tender a debilitar y destruir prematuramente la humanidad. Y también estos frenos preventivos que les mencioné anterior son unas limitaciones que son de origen voluntario o racional con respecto de los nacimientos. Es decir, estas limitaciones de los nacimientos preventivos van a incluir todos los medios posibles de control de natalidad, incluyendo que no tengan relaciones sexuales por decisión, los anticonceptivos que hay ahora, pues en el mercado, en esa época, los que disponían, y en algunos casos, pues, el aborto. Y para Malthus, el único medio aceptable de impedir el nacimiento es el ejercicio de la contención moral. ¿Qué quiere decir esto? Ir posponiendo el matrimonio hasta que los hombres estuvieran seguros de que tener una familia numerosa, ellos podían ser capaces de mantener todo lo que eso implicaba. Y si era el caso contrario, pues que no se casaran y que en ese momento, hasta la espera de que ellos pudieran tener esta familia y darle y cubrir todas las necesidades, se mantuvieran en castidad total. Acá, por ejemplo, vamos a mencionar que en el siglo XIX se da la consolidación de la demografía, se desarrollan los métodos. Licenciada. ¿Sí? Perdona que pregunte, pero ¿sí está cambiando de diapositiva? No, sigo con la misma diapositiva. Sigo con la misma gracias. Ajá. Sigo con la misma diapositiva. Entonces les decía, acá se consolida la demografía, se desarrollan los métodos estadísticos más rigurosos, ya se institucionaliza la recolección de los censos estos de forma periódica, surge ya el interés por las transiciones demográficas, ya empieza a aparecer la baja natalidad y mortalidad, aparecen también ya las migraciones masivas. Acá también se vincula con el Estado y la nación moderna, que ya necesita datos poblacionales para diseñar las distintas políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros vamos ahorita al siglo XX, ya la demografía ya es una ciencia formal, ya hay institutos tanto nacionales e internacionales de estadística, se desarrollan teorías sobre la transición demográfica, se dan las distintas fases del crecimiento poblacional. Además, ya se da un desarrollo económico, aparece ya la relación entre la urbanización, la mortalidad,
la natalidad y el envejecimiento. Acá pues ya la demografía se convierte en una disciplina interdisciplinaria que va a trabajar con la economía, con la sociología, con la historia, con la medicina y con la geografía. También aquí aparecen ya conexiones entre demografía y economía, cómo la demografía va e influye en el mercado laboral, por así decirlo, en el consumo, en el ahorro, en la política fiscal, en las pensiones, en las migraciones. Y un ejemplo de esto, pues, serían las proyecciones demográficas que van a ser claves para planificar las políticas públicas sostenibles. En conclusión, vamos a decir que los orígenes de la demografía permite entender cómo la población ha sido pensada, contada y gestionada a lo largo del tiempo. Y en el contexto económico actual, pues vamos a decir que la demografía no solo describe las poblaciones, sino que va a ayudar a anticipar todos los desafíos que son estructurales. Tales desafíos podemos decir que es el envejecimiento, la escasez de fuerza laboral o los cambios en los patrones de consumo. Ahora bien, vamos con la definición de demografía. Permítanme un momento. Entonces vamos a decir que la demografía va a ser una ciencia. Esta ciencia va a ser de estudio de la población humana y esta a su vez se va a ocupar del estudio de las dimensiones, de la estructura y de la evolución. Aquí dentro de las características generales consideradas desde el punto de vista cuantitativo, vamos a decir que perdón, como les decía, acá pues ya
la demografía va a aparecer como una ciencia social que se encarga de el estudio estadístico de la población humana y que a su vez se considera, considerando tanto el tamaño de su estructura, de la distribución y además de la evolución en el tiempo y el espacio. Acá también se da un enfoque que puede ser cuantitativo como analítico. También se integran modelos matemáticos y variables socioeconómicas. En general vamos a decir que la demografía va a ser el estudio científico de todas aquellas poblaciones humanas, en particular su tamaño de composición y su distribución espacial, así como los cambios en estas características causada por crecimientos de funciones, migraciones y el envejecimiento. Acá también se menciona que instituciones como la CEPAL, la CELADE, la han utilizado para realizar estudios con respecto a la población humana, y acá se ocupa de su dimensión, su estructura, la evolución, las características generales, y además consideran principalmente a la población humana desde un punto de vista cuantitativo. Acá se destaca que el estudio de la demografía también da origen a determinantes y a consecuencias del tamaño y de la estructura de la población, y que al igual que otras ciencias, el estudio de la población humana da una definición mucho más específica. Se podría señalar que el área temática de la demografía se compone de la estructura y de la dinámica que se observa en las diferentes poblaciones humanas, como es con ustedes en el trabajo que hicieron anterior, se pudieron dar cuenta que cómo son las diferentes, en los diferentes países, cómo se lleva la fecundidad, la educación, en algunos casos la mortalidad. No se habló tanto de migraciones, pero igual la demografía trata eso. Y además la demografía pretende describir varios aspectos que son determinantes y son importantes, no solo para la economía, sino las distintas ciencias sociales. Y además, pues, la demografía viene e investiga la evolución del tamaño y la distribución en el espacio de la población humana. En concreto, ustedes estudiaron diferentes países: China, Alemania, México, El Salvador, Estados Unidos, y así pues pudieron estudiar y nos expusieron de forma breve los cambios de estas variables, ¿verdad? Que son características de la población.
Y a diferencia de la sociología y de la antropología, pues que hay una estructura que tiende a una infinidad de sentidos y además tiene definiciones distintas. En la demografía, pues el concepto de estructura va a ser a un lado la distribución o la composición de diferentes rasgos de la población. ¿Qué queremos decir esto? Que no va a tomar de en sí todo general, sino que necesitamos dividir, por ejemplo, la edad, el sexo, el estado civil, la condición de la actividad económica a que se realicen, la localización especial, o sea, no vamos a tomar todo a nivel global como un todo, sino que vamos a dividir los diferentes países y los diferentes indicadores para el estudio. Y por ejemplo, la edad y el sexo pues van a ser una característica básica de una población y la composición de esta población va a tener diferentes repercusiones en los distintos fenómenos demográficos. Por ejemplo, ustedes mencionaban la natalidad en Japón, que es diferente a Estados Unidos y que es diferente a nuestro país, pues mientras en Japón solo tienen un hijo, acá no hay límite porque todavía poseemos un mayor espacio. También acá tocamos ya la densidad poblacional que vamos a medir dependiendo el territorio de la población de estudio, el lugar, pues. Entonces, a eso se refiere la demografía, y vamos a decir que como la demografía permite analizar las distintas dinámicas de población, vamos a poder proyectar todas las consecuencias sobre estos ámbitos en la economía, en el mercado laboral, en la educación y en la salud. Acá, por ejemplo, uno de los componentes del estudio demográfico va a ser la dimensión. Acá cuando hablamos de dimensión va a ser el tamaño de la población, el número de habitantes que hay en esa población, porque si nosotros vamos, no es el mismo número de habitantes, incluso en la zona centro de nuestro país, que en San Marcos, por así decirlo. También vamos a hablar de la estructura de la distribución por edad, el sexo, la ubicación geográfica, el estado civil, ¿verdad? Entonces, también le vamos a dar a otro componente que sería la distribución espacial. ¿Qué hablamos como distribución espacial? Va a ser toda aquella localización en determinado territorio. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, si hablamos acá en Guatemala, el área rural versus el área urbana. Vamos a ver cuáles son las zonas migratorias también. Entonces, otro de los componentes de estudio, pues, sería la evolución, los cambios en el tiempo, en el crecimiento o descrecimiento poblacional, ¿va? También aquí van a aparecer diferentes factores dinámicos de natalidad, de mortalidad y de migración. Y vamos a decir que pues la demografía va a ser importante para la economía, pues nos va a permitir proyectar el crecimiento económico y la demanda de servicios.
Además va a ayudar a prever la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensión y de salud. Además va a informar sobre las decisiones que se tomen, o sea, va a ser de utilidad para tomar decisiones tanto en la inversión pública como privada. Además va a relacionar variables demográficas con mercados laborales y de consumo. Ahora bien, si hablamos de los alcances de la demografía, vamos a decir que no solo es una ciencia de conteo de personas. Además, la demografía va a ser una disciplina que va a estar de forma integral, que va a analizar los datos, los va a interpretar y va a proyectar fenómenos poblacionales. Acá con esto se va a ir integrando cada vez más con la economía, en algunos casos con la sociología y la salud pública. Si nosotros vemos más allá de la medición, el análisis y la interpretación, la demografía va más allá de ser solo un registro de nacimientos, de defunciones o de migraciones. Acá vamos a decir que cuando la demografía habla de interpretación y análisis de datos, va a buscar explicar los fenómenos que ocurren, los cambios que hay entre población. Por ejemplo, por qué disminuye la tasa de natalidad en países desarrollados. Otra sería cómo influyen los factores económicos o culturales de migración. Y por ejemplo, cuando hablamos de proyecciones y previsiones poblacionales, pues vamos a partir de datos presentes y pasados. Y acá pues la demografía va a elaborar modelos predictivos sobre cómo va a evolucionar la población en el futuro, es decir, qué tipo de crecimiento va a tener, el envejecimiento, la urbanización. Bueno, jóvenes, con esto concluiríamos la clase de hoy. Nos estaríamos viendo para el día viernes y recuerden que el tipo de modalidad va a seguir virtual. Cualquier información adicional será trasladada por medio del Classroom. Así que feliz noche y seguimos. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Noche.